Ahora que estamos solos y que ha bajado la luz, puedo contar una historia de aparecidos. Aquí el amigo Reginald Scott ha escrito un libro acerca de episodios de brujas y fantasmas relacionados con el mar. En él dice que son innumerables los informes de sucesos entre los hombres del mar que se refieren a ruidos extraños, luces fosforescentes, sombras, ecos y toda clase de apariciones nocturnas que pueden verse y oírse en las aguas. Claro, los marinos suelen ser supersticiosos y creen firmemente en apariciones y fantasmas. Es probable que este último inciso sea también una superstición. Creer que los marinos son supersticiosos es una superstición. El caso es que son muchas las historias que se cuentan. Algunos barcos no son barcos de verdad, sino están hechos de aquella materia de que están hechos los fantasmas. Y aparecen por ahí, a veces, solo una vez en la vida, o si no, aparecen una vez por año, o muchas veces. Sirven como malos presagios. Ser un mal presagio es una profesión. Hay barcos que solo sirven como presagio. Cosas hay que solo son presagio de otras cosas. Por ejemplo, hay un barco fantasma llamado Concorde, que le sirve a los pescadores franceses de la gran duna de Renard para saber que un peligro grave se avecina. Cuando ven al fantasma de la nave Concorde, saben que un peligro se avecina. También saben que no se avecina un peligro cuando no ven al fantasma de la nave Concorde, aunque es probablemente un inciso optimista que le estoy agregando yo ahora. Me gustan a mí, de estas historias fantásticas, las historias de barcos gigantes que aparecen en las mitologías de todos los países. Son barcos de enormes dimensiones. En Suecia aparece el Refanú, que es tan grande que un viaje de proa a popa dura 3 días y las órdenes son transmitidas a caballo. Para cada noche de recorrido sobre cubierta, existía una posada. La tradición popular dice que Gargantúa construyó un gigantesco barco para cuyas cuadernas taló un bosque entero. Bueno, no lo dice la tradición popular, lo dirá Rabelais en todo caso. Hay un barco gigante frisio, guiado por Torp, que se llama el Manifold. Este monstruoso barco parece que una vez puso rumbo desde el Océano Atlántico hacia el Canal de la Mancha, pero al llegar al estrecho paso que hay entre Dover y Calais, que es un paso que tiene unos 30 kilómetros de ancho, el barco resultó ser demasiado grande. Era un barco ancho, llegó a la 30 kilómetros, no entraba. El capitán tuvo la feliz idea de frotar todo el barco con jabón blanco. Esta operación dio resultado y el barco consiguió pasar y dirigirse al Mar del Norte. Desde entonces, los blancos acantilados de Dover tienen esa apariencia jabonosa que los caracteriza. Cuando el barco llegó al Mar Báltico, la tripulación se dio cuenta de que el agua no era suficientemente profunda como para sustentarlo. Para poder volver a flote, decidieron que era necesario tirar todo el lastre junto con las cenizas y los desperdicios de la cocina. Y así se formó la isla de Bornholm con el lastre. Y de la basura, la pequeña isla de Christiansø. La gracia de estos escritos consiste en explicar los accidentes geográficos
mediante episodios propios de un barco gigantesco. Entre las historias que cuentan los marinos, también son numerosas las que tratan de barcos diabólicos. Los marinos antiguos, poco familiarizados con las corrientes, quedaban impresionados cuando veían un barco moverse en contra del viento. Esto, unido a la falta de explicación para el fenómeno del viento y de las olas, bueno, vino a inspirar toda una serie de raras creencias. ¿Cómo surge una creencia? Bueno, la creencia proviene de la ausencia de explicación. Cuando algo no tiene explicación, aparece una creencia. Así de fácil. Las personas no saben por qué se produce la lluvia, no importa. Empiezan a creer en los dioses, se convierten al budismo. No saben lo que es una aurora boreal, tal como ocurría hasta hace muy poco, lo mismo. Bien. Qué curioso, ¿no? O sea que si encontráramos todas las explicaciones, ya no tendríamos creencias. Bien, está bien, no hago ningún comentario. Y paso a otra cosa. Parece que muchos marineros de distintos pueblos tenían prohibido salvar a los que se estaban ahogando por temor a enfurecer a los demonios en los cuales creían por no saber de qué manera llovía. En la India, por ejemplo, nunca salvaban a un hombre que se estaba ahogando, y especialmente si se estaba ahogando en el sagrado río Ganges, ya que dicen que aquel que salve a un hombre de ahogarse, terminará de ahogarse él mismo. Entonces, no había peor cosa que caer a las aguas del Ganges, no porque fueran aguas peligrosas, sino porque nadie quería sacarte. Unos tipos llamados los Kamchandals iban aún más lejos. Ellos pensaban que cuando un hombre caía al agua, era un gran pecado que se salvara. Si uno ha sido destinado a ahogarse, eso debería ser. Y ahora, si la persona empezaba a nadar y no moría en el agua, pues entonces nadie le hablaría, no le darían comida, ni conseguiría esposa, todos lo considerarían muerto. Cuando un hombre cae al agua y otros lo presencian, en lugar de ayudarlo a salir, lo ahogan a la fuerza. Es decir, que ahí nadie te salvaba. El Estado liberal profesa esa misma creencia. El fuego de San Telmo aparece relacionado con los barcos diabólicos. Cuenta una leyenda que un día Satanás construyó un enorme barco en el que metió muchas almas en pena. Qué lindo era esta canción, a ver cómo era. Bueno, no, ya. Otro día se las canto. El fuego de San Telmo, entonces, ¿no? Satanás construye una embarcación y, bueno, metió en ella almas en pena. Esta embarcación tenía olor a azufre. Apestaba a azufre como las personas que, teniendo un aire en el cogote, tratan de curárselo pasándose una barrita de azufre. Entonces después van a visitar a su novia y la novia, al besarlo en el cogote, una maniobra erótica clásica, suele decirle: parece que el diablo anda suelto. Bien, el caso es que a bordo de esta nave llena de almas en pena y que apestaba a azufre, Satanás cometió hechos de piratería, ¿no? Capturaba a sus víctimas, las metía en el barco, bueno, y así. Ahora, este éxito que estaba teniendo el diablo en sus correrías de pirata encolerizó a San Telmo. Ya se sabe cómo es San Telmo. Cuando ve que el diablo comete muchas piraterías, se encoleriza. Y una noche se acercó al barco diabólico
y destruyó su casco. Satanás tuvo el tiempo justo para salvarse, pero toda la tripulación se hundió. Desde entonces, todas las noches oscuras y cálidas, el barco arde en el mar, las llamas suben hasta el cielo y puede olerse el azufre en muchas millas. Para terminar esta serie de historias, hablaremos de la más famosa de ellas, ¿no?, que es la del holandés errante. A mí, sin embargo, me gustan mucho las historias que hoy no contaremos de las naves nórdicas, ¿no? El Naglfar, que era aquella nave que se hacía con las uñas de los muertos. Se iba haciendo, conforme la gente moría, le sacaban las uñas o lo que les sobraba de las uñas. Si tenían las uñas largas los muertos, agarraban pedazos de uña, iban construyendo esta nave que las fuerzas del mal iban a utilizar el día del Ragnarok, el día del fin del mundo, el ocaso de los dioses. Bien, para que esto no se produjera y para retrasar el fin del mundo, los vikings tenían por costumbre, o los nórdicos tenían por costumbre, cortar las uñas de los muertos, para que no hubiera tanto material que facilitara la construcción de la nave Naglfar, que iba a estar finalmente al servicio del mar. Mucho mejor es la Skidbladnir, que es la famosa nave de Odín, una nave hermosa que siempre tiene viento a favor, navega siempre con viento a favor, puede navegar por el mar y también por la tierra, y tiene una ventaja extraordinaria, que es que fue construida por los enanos, que en las mitologías nórdicas son los más diestros, y usted puede doblar esa nave, que es enorme, puede doblarla muchas veces hasta que finalmente queda tan chica que se la puede meter en el bolsillo. Se me dirá, se objetará que los vikings no tenían bolsillo. Bueno, en una bolsita. Bien. Pero sí, pasemos al holandés errante. Es una historia de amor, ¿no? Marino, condenado, como saben ustedes, a vagar eternamente en un barco fantasma sobre la superficie del mar. La historia dice que en el viejo castillo de Falkenberg, en la provincia de Limburg, vivían hace 600 años o 700 quizá, dos hermanos, Valeran y Reginald, y ambos amaban a una joven, la hija del conde de Cleves. Valeran la enamoró y se casó con ella. Chao. Pero en la noche de bodas, ¿quién apareció? Reginald. Entró a la habitación donde los novios dormían y los asesinó. Pero Valeran, antes de morir, le hizo a su hermano una marca de sangre en la cara, que era también una maldición. El asesino, Reginald, buscando alivio para su conciencia, ahora te agarra el remordimiento, fue a visitar a un santo ermitaño. ¿Vio lo que hace uno cuando le remuerde la conciencia? Es ir a visitar a Mempo Giardinelli, un santo ermitaño que vivía en el bosque. Pero el ermitaño, me imagino, no se animó a absorberlo. No, a absolverlo no se habrá animado. ¿A qué viene usted? ¿Qué quiere usted? ¿Que yo lo absuelva o que lo absorba? No lo sé. Bueno. En todo caso, le aconsejó que tras una noche de vigilia se encaminara hacia el norte derecho hasta que no hubiera más tierra. Usted métale para el norte, cuando se acabe la tierra, allí se le va a dar una señal. Y así fue. Pero en el medio del viaje empezaron a acompañarlo dos sombras. Una forma blanca a su derecha y una negra a su izquierda. Una forma negra. Negra. Viajó muchos meses hasta que una mañana vio que ya no había más tierra, que solo estaba el mar. De repente, se le acerca una barca. Nada más.
sacó el cheque. De repente se le acerca una barca y la barca lo condujo hacia una fragata que estaba anclada ahí en una bahía. Las sombras subieron al barco con él. El barquero se fue y la fragata empezó a navegar sola, sin rumbo fijo. El holandés ahí sentado. Las dos sombras lo hicieron entrar en una recámara donde había una mesa y 2 sillas, y allí se sentaron la forma blanca y la forma negra y lo dejaron al holandés de garpe. El espectro negro sacó unos dados y comenzaron a jugarse el alma de Reginald. 600 años lleva navegando esa nave sin timón ni timonel. Las formas siguen jugando a los dados y su juego continuará hasta el fin de los días. Muchos marinos se encuentran con ese barco infernal. Aquí también aparece cada tanto el barco maldito. Aparece en las noches como esta. El holandés, cansado, ya ni siquiera es holandés. Ahora es un hombre que, como tantos de nosotros en este mundo, es un hombre de ningún lugar.